Hola a todos y todas, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast No es solo un dolor de cabeza, el podcast del Club de la Migraña. Para esta ocasión estamos en un lugar muy especial. Este es el showroom más grande de Sudamérica, es el showroom y centro de negocios de la inmobiliaria Imagina. Nos va a acompañar en esta oportunidad para tocar un tema del cual no nos habíamos hecho cargo todavía porque ninguna de nosotras en la fundación es mamá aún. Y creo que es un tema también muy importante para que ustedes se puedan identificar como pacientes de migraña y como mamás migrañosas. Así que para eso hoy tengo invitada a Carolina Herrera, la mismísima Carolina Herrera, psicóloga y mamá de 2 niños. Te puedes presentar, puedes saludar como a ti te acomode. Bueno, mi nombre es Carolina Herrera. Hola a todos los integrantes del Club de la Migraña. Yo también soy parte del club. Soy psicóloga, mamá de 2 niñas y migrañosa. Perfecto. Yo a la Caro la conocí precisamente por el club, conversamos bien seguido y era parte de este grupo de personas a las que no habíamos podido llegar todavía con la conversación, abrir la conversación sobre la maternidad y por supuesto convivir con la migraña, que no solamente trae este tema de obviamente gestionarse uno como persona, el dolor como paciente, sino que también poder transmitirle a nuestros hijos lo que pasa, por qué está pasando esto y también un poco hablar del temor también de por qué no heredarles algo que puede ser para nosotros muy invalidante. Carolina, ¿cuál es tu primer recuerdo con migraña? Mira, yo creo que estaba como en cuarto medio, más o menos, y me acuerdo en una oportunidad que me tuvieron que ir a retirar del colegio porque tenía un dolor muy fuerte de cabeza. Te estoy hablando, no sé, el año 97. Entonces, en ese tiempo yo creo que era todo tan distinto. Sí. Pero sí, tengo así como, ese es como mi primer recuerdo, un dolor muy fuerte, me retiraron del colegio, me llevaron a la casa. Y en ese espacio de tiempo, en el fondo, entre estos primeros síntomas, esta primera presentación de la migraña, hasta que fuiste mamá o supiste que ibas a ser mamá, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Estuviste en tratamiento? ¿Hiciste algún camino? ¿O simplemente lo dejaste ya? Al principio no me daban migrañas tan frecuentes, eran como muy esporádicas, entonces no hice mucho, la verdad, como que me tomaba un antiinflamatorio y me tiraba en la cama y moría. Literal. Pero ya cuando empezaron a ser más frecuentes, yo salí de la universidad, entré a trabajar, me acuerdo perfecto, año 2012, empecé como a hacer una búsqueda en internet, como más focalizada de un médico o médica que supiera de migrañas, porque hasta ese momento para mí, hasta antes de eso era un dolor de cabeza, como Claro. que en general no le había puesto ese nombre. Había ido a otros neurólogos, pero no eran especialistas en el tema, entonces dije, esto no puede ser. Entonces empecé a buscar hasta que llegué a la doctora que hasta el día de hoy es mi neuróloga de cabecera. Yeah. Y ahí fue, por primera vez empecé a tomar como un tratamiento preventivo para la migraña. Fue muy fuerte cuando ya te diste cuenta que era como, no era un simple dolor de cabeza, sino que era una enfermedad y tenía un tratamiento. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cuál fue como tu primera sensación? Porque hay muchos pacientes de migraña que todavía no se consideran pacientes en el fondo y siguen pensando que es algo más pasajero. Pero para quienes que son de un diagnóstico más crónico o más episódico, más esporádico o frecuente, sí es un tema que los acompaña la mayoría de los días. ¿Cómo fue para ti? Como Carolina, saber que eso efectivamente tenía un nombre y tenía un tratamiento. Mira, yo creo que fue aliviador igual, como saber el diagnóstico, porque en verdad yo como que la gente que me rodeaba era como tenía un dolor de cabeza y yo en verdad no sabía cómo explicarlo tampoco, porque tampoco yo tenía tan claro qué era lo que tenía hasta que supe el diagnóstico. Y también eso viene acompañado como de una educación igual, Sí. ¿no? Como en el fondo, si llegáis a un médico que es especialista en cefalea, te explica qué es lo que es la migraña o qué es lo que te está pasando y tú eres capaz como de entender mucho más qué es lo que te está sucediendo. Entonces, desde ese lugar para mí fue bacán como poder ponerle un nombre. Y bueno, saber que esto también era algo que me iba a acompañar. Creo que esa parte, saber que me iba a acompañar así como para siempre, me costó mucho más digerirlo.
Es la parte más difícil Es la parte generalmente. más difícil, Sí. yo creo, ¿no? Como que al principio, como que ya me dolía la cabeza y de hecho creo que tampoco era tan consciente de cómo me tomaba los medicamentos, como que esperaba a ver Claro. si se me pasaba, hasta que un día ya no, eso, pero fueron años después, pues como que yo dije, no, ya, esto, o sea, mi neuróloga me Hay decía, que ser Mateo. apenas sientas que te va a venir una migraña, te tomas tu medicamento. Y ya, bueno, hasta que empecé a hacerle caso y me di cuenta que podía manejarlo mucho más fácil con esas indicaciones que yo esperando que a ver si es que se desencadenaba una migraña o no. Yo creo que eso es como lo más común que tenemos entre pacientes, que a medida que nos vamos informando, además que nos volvemos un paciente como más informado, empoderado, también gestionamos distinto como la migraña o el dolor. Y creo que es un paso muy importante también dentro de como el viaje de un paciente en general de un dolor crónico. Cuando supiste que estabas embarazada, además me imagino del momento que haber sido muy, muy personal en el fondo, ¿la migraña o cómo manejarla pasó por tu cabeza o no fue un tema? Sí fue un tema, porque yo ya estaba tomando preventivos, había estado explorando varios preventivos y el último que había tomado, y como mi embarazo fue planificado, entonces el último que tomé era un preventivo que no era compatible con la gestación. Entonces yo tenía que empezar a dejar de tomarlo antes. Ahí creo que me lo cambiaron, pero ya cuando quedé... En cero. Claro, cuando ya se confirmó que estaba gestando, ahí quedé en cero. Y fue un tema, sí, fue terrible, porque quedar en cero es como, bueno, tenéis que solucionar el dolor de cabeza con Sumadol. Sí. Y yo así como, no, creo que han sido como de los momentos más frustrantes, como el despertarte con dolor de cabeza, acostarte y como y saber que no podéis solucionarlo. Yo afortunadamente, puedo decirlo de esa forma, soy de las mujeres que han gestado que al tercer trimestre, o sea, perdón, al primer trimestre, desde el segundo en adelante, las migrañas se desaparecieron de mi vida. Entonces yo sí pude disfrutar mis gestaciones porque, claro, tuve un primer trimestre como muy doloroso en términos de migraña, pero después se me desaparecieron. Entonces era como un momento bacán. Pero yo sé que existen mujeres migrañosas, tengo consultantes incluso que, no sé, pues están gestando y que son crónicas y de 20 migrañas han bajado solo a 16 y tienen que gestar con migraña también. Bueno, ahí aprovechando de hacer el gancho, si estás embarazada o estás con el miedo de durante el embarazo presentar alguna crisis y no poder manejarla, durante el primer capítulo del podcast hablamos precisamente de este punto y qué cosas hoy están al alcance, además de tratamiento con paracetamol, que es como lo más común. Así que los invito ahí también para que puedan seguir ese episodio si es que tienen alguna duda. Luego de ya está ahí en todo este viaje del embarazo, primer trimestre, segundo trimestre un poco mejor, que la mayoría de las mujeres presentan este tipo de situaciones. La mayoría siempre hay casos excepcionales, como todo en la migraña. ¿Qué pasó cuando ya fuiste mamá? ¿Se conectaron nuevamente la migraña y haber traído a alguien al mundo, tener a alguien en tus brazos? Sí, ¿Cómo fue? Mira, yo te diría que hasta... no sé, los 9 meses de mis niñas, 10 meses incluso, ya cuando estaba dejando un poco yo la lactancia, no presenté migraña. Ya, eres de ese porcentaje. Pero después ya volvieron. Ahí volvieron y claro, igual yo estaba amamantando, de alguna manera igual los podía manejarla, no eran unas migrañas tan fuertes. Igual siento que uno como que de alguna manera se limpia, como en la gestación. Como un reset, decís tú. Sí, como que en el fondo como dejáis de tomar igual medicamento, después igual es posible empezar con algo un poco más piola. Sí. Pero ya llegáis a un punto, al menos a mí me pasó, llegué a un punto en que en verdad eso piola ya no me servía y tenía que volver a los triptanes que a mí por lo menos me sirven. Es lo que tienes indicado en el fondo. Sí. Y cuéntame, tú tienes 2 hijas. Sí. ¿De qué edades? De 9 y 4 años. ¿Y cómo ha sido y están
visto como en este espacio que para nosotros de repente es muy personal, como de estar acostado, apagar las luces, que no te molesten. ¿Cómo les has transmitido lo que es la migraña, cómo te afecta y en el fondo de qué manera la familia puede también intervenir o Mm. ayudar o entender este contexto? Sí, yo creo que es un tremendo tema, porque una de las cosas que a mí me pasó primero cuando, y me voy un poquito para atrás, cuando me emparejé y con el papá de mis hijas, es que a él le costaba mucho entender Ujú. lo que a mí me pasaba. Fue muy difícil que él lograra entender que esto que a mí me pasaba no era un simple dolor de cabeza, Ujú. sino que me traía muchas otras sintomatologías más. Entonces, si eso ya es difícil para un adulto, para un niño de pronto también es más difícil Sí. entenderlo, ¿no? Ahora, la Olivia, que es mi hija mayor, ella lo entiende. O sea, ella me ha visto en mis peores momentos, Ujú. tira en la cama, con pañitos fríos, ¿no? Un par de veces, ahora último, que en general no me pasa, pero ahora último he estado como un poco más migrañosa de lo habitual, he vomitado. Ujú. Entonces, eso para ella es algo, le Emergencia. asusta, Sí. pues como obvio, ¿no? Pero ella entiende que me duele la cabeza y me dice, pero ¿cómo te duele? Yo le digo, es un dolor muy fuerte que de pronto te pasan síntomas en todo tu cuerpo. No es Ujú. como que solo me duele aquí, sino que necesito cerrar los ojos, necesito menos ruido, que hables un poco más despacio. Entonces ahora cuando me ve me trae pañitos Húmedo. con abuela o una de esas típicas cositas de los coolers. También me Ujú. las trae, ¿no? Como ya, y me da besitos en la cabeza, lo entiende, ya lo entiende. O que a veces también entiende que necesito que me inyecten algo para que se me pase. Claro. Eso igual a ella le da miedo, Mm. pero lo entiende igual, ¿no? Ujú. Como que en el fondo yo le he explicado, le digo que, o sea, no pasa nada, que en el fondo es tan fuerte lo que me pasa que de pronto necesito solucionarlo de esa manera. Pero ha tenido una actitud bastante comprensiva como para sus 9 años. La de 4, no. Ella no, No no entiende todavía. perdona, ella no, todavía no. Entonces, claro, con ella es un desafío más grande porque cuando me duele la cabeza, ella o quiere subirse arriba a mí, o quiere Mm. que la tome en brazo, o me va a buscar a la cama, me toma de la mano para que yo vaya a alguna Hacer parte. algo. Entonces, es más difícil con ella, yo diría que a veces bastante desafiante, porque en verdad uno a veces no se quiere ni parar, pues. Sí, Me ha literal. tocado estar sola con ella. Eso te iba a preguntar, porque claro, tú tienes como la compañía, por supuesto, del papá de tu hija, pero hay muchas mujeres que la crianza la realizan sola o a tiempo compartido muy largo con su pareja, o la red de apoyo no es tan grande. Mm. Em, ¿Te has sentido así como en ese espacio como de qué hago Sí. estando aquí? Sí, no, me ha pasado con la menor. Me he estado sola con ella y yo con migraña y es súper difícil, pues, porque si bien yo igual tengo una red de apoyo, no es grande, pero mi mamá es súper aperrada y ella me entiende y todo cuando me duele la cabeza. Y si yo la llamo y ella puede, viene. Ujú. Pero ese era un momento en que no siempre, o sea, No no siempre se siempre es puede. así, pues. Sí. Entonces, claro, ahí para mí ha sido desesperante igual, pues porque en el fondo mi hija es de alta demanda, mi Ya. hija pequeña. Ujú. Entonces, como que yo necesito que venga alguien, pues, diciéndole a mi pareja, ven rápido, Ujú. porque en verdad me duele mucho. Pero bueno, yo creo que sí, bueno, si a alguien del club le pasa eso, es como, Se van a no sentir está, muy identificados con no está escuchando. sola, como que creo que a muchas mamás nos pasa igual eso de vez en cuando. ¿No? Ujú. Estemos con pareja o no, Sí, eso igual te puede pasar. sí. Y a la mayor, cuando tuviste que explicarle específicamente como, tengo migrañas, le dijiste como, necesito silencio, necesito espacio, eh, tuvo en algún momento como de, ¿qué hago, mamá? Como, ¿cómo lo fueron resolviendo en el fondo? Sí, o sea, cosas muy concretas. Yo creo que igual con los niños hay que ser como más Sí. concretos, pues. Entonces yo le digo lo que tú me dices, pues, ¿no? Como en el fondo necesito silencio, me molesta el ruido, necesito estar con los ojitos cerrados. em,
no me puedo mover mucho también, ¿no? Como en el fondo no necesito tanto ruido. En general le digo eso. Y ella me ha preguntado como qué puede hacer y yo le digo, bueno, un pañito frío me sirve. A veces me dice, ¿quieres agüita? Y yo le digo, ya, tráeme un poquito, como también como un poco validando esa ayuda que ella ¿Qué quiere quiere dar? dar, porque Sí, de pronto creo que a los adultos igual nos pasa, o sea, como a la red que nos rodea, sí, que de pronto quieren ayudar y en verdad no pueden, más que estar ahí al lado estar al lado. tuyo, porque en verdad uno tiene que esperar a que tu medicamento haga efecto Mm, o que la crisis siga hasta que pare, po. sí, Entonces creo que esa de pronto frustración o impotencia que le pasa a los adultos, a los niños aún más, aún po, más, sí. ¿no? Yo tengo el recuerdo muy vívido, y en mi caso mi mamá es migrañosa, de ahí viene como mi raíz de la migraña. De esto mismo que tú dices, que llega un momento como que llega al punto de decirle, mamá, ¿cómo te ayudo? Como, además de ayudar con mi hermana chica, que tenemos 3 años de diferencia, y tengo recuerdos muy vívidos, yendo a dejarle una agüita con azúcar, y para cuando se sintiera mejor. Me Mm, decía, no puedo tomar algo durante el dolor, me decía. Jaqueca le llamamos en mi casa. Y llevando pañitos húmedos. O sea, y bajándole las cortinas. Me acuerdo que ese era como el recuerdo muy vivido de eso de mi mamá. Y también te lo digo yo como hija de alguien migrañoso. sí, po. Para los hijos también es un tema cuando ya tenemos más conciencia, obviamente. Crecer como en este contexto, como en esta cultura como de cuidado. Es un cuidado que, claro, este es un cuidado específico, al fondo, el de la migraña, pero también te va desarrollando un poco como el sentido de cuidar a otros. Mm, Em, lo tuve muy de chica, específicamente por esto que mi mamá era muy migrañosa. Y creo que cuando los papás logran como transmitirle eso a los hijos, no solamente se ayudan a ellos mismos como en el tema de gestionar su migraña, sino que también ayudan a enseñarle a niños cómo preocuparse también mm, del otro. sí, sí. Tú, dentro de tu historia, ¿ha surgido el miedo de que tus hijas puedan presentar migraña? Sí. ¿O es un tema que no te pesa? ¿O es como algo asumido? ¿O es un tema que no está resuelto? No, es algo que sí está en mi mente, po, porque, o sea, yo tengo personas muy cercanas, amigas que son migrañosas y que ya sus hijas a los 9 años están presentando Mm, sus primeras crisis. Entonces, yo me acuerdo haberle preguntado a mi neuróloga cuando llegué donde ella si esto era hereditario. Y ella me dijo que sí. sí. Y ahí fue como, chuta, espero no heredarle esto Mm, a la Olivia o no sé, a mi otra hija, a la Julieta. mm, Pero es una preocupación. Hasta el día de hoy no han presentado ya, nada, pero no lo descarto. Yo al menos siento que en mi caso debuté más grande, po. sí, Entonces sí. como que igual pienso que esto es Quizás algo pueda ser que más, puede ser más más adelante. Ojalá adelante. que no, pues, pero bueno, y también digo, ya bueno, si es más adelante, pienso, si haya avanzado harto como la medicina y los estudios en relación a esto, ojalá que exista algo más efectivo y más para Más rápido de más repente. rápido, Sí. quizás, ¿no? Igual, no sé, yo me recuerdo, sobre todo en tu época, como tú decís, como de los... ¿Cuántos años tenía ahí? ¿A los 17? 17. Han avanzado las cosas, claro, Sí, po. pero el acceso en el fondo a tenerlas es también hoy en día, no todo el mundo tiene la suerte de poder acceder, más allá de la red de apoyo que siempre como que los médicos como que te recalcan, tienes que tener una red de apoyo que te acompañe en los cuidados, Mm, pero el tema de poder tratarse la migraña también hoy en día sigue siendo un tema de muy poco acceso. sí. La mayoría de las mamás, que como tú, que me escriben al club, tienen en preocupación eso mismo, que cuando grandes ellas puedan o ellos acceder a los medicamentos, a los tratamientos de una manera un poco más fácil y que también existan tecnologías un poco más, ¿cómo decirlo? Politemente, que funcionen un poquito más rápido y no requieran tanto tiempo off de nosotros en el fondo, Mm, porque muchas veces los migrañosos estamos harto tiempo fuera de función por la migraña. y eso es bien frustrante, diría yo, porque, o sea, no sé, pues si me pongo a pensar, a mí me dan entre 8 a 10 migrañas, son 10 días en el mes igual, Sí, po, es mucho tiempo es mucho tiempo. versus otras personas que son más crónicas, o Ujú. sea, es como la mitad de la vida a veces, ¿no? Y en el trabajo,
¿Cómo lo has logrado como equilibrar Mira, trabajo, familia, migraña? yo estuve hasta hace muy poco trabajando en un hospital, por 10 años estuve trabajando Harto. en un hospital público. Y yo tuve la suerte de tener jefaturas que Entendía. empatizaban mucho conmigo. Y no solo las jefaturas, sino que como personas, trabajaba como en una oficina donde habían varias otras unidades. Ya, otra disciplina en el fondo. Claro, y esas unidades como que también igual empatizaban de pronto conmigo. Entonces yo a veces, bueno, es que yo llegaba, no sé, 7:30, 7:45, ya a mí a las 5 de la tarde. Entonces cuando yo llegaba como con migraña, Está ahí ya. verde ya. Y me decían eso, así como tenéis la cara verde. Sí. Entonces me decían, enciérrate en tu oficina, no sé, nosotros no hacemos como que no estáis, que andáis en una reunión. Y yo me tiraba así como podía en el asiento, me tapaba y esperaba hasta que se me pasara. Pues ya, si no me iba, pero en el fondo la mayoría de las veces pasé las migrañas ahí y en momentos como más críticos en los que en verdad no se me pasaba la migraña, incluso tuve la suerte de tener como compañeras de trabajo que yo les decía, no puedo irme conduciendo, no puedo, necesito a alguien Que lo hago por mí. claro, que lo haga por mí. Y claro, afortunadamente tenía compañeras que vivían cerca mío, que no andaban en auto y se iban conduciendo conmigo. Además, yo llevaba en ese tiempo a mi hija, la mayor, iba al jardín del hospital, entonces yo tenía que ir a buscarla, llevarla al auto. Entonces, igual era como, no era solo yo, era yo y mi hija que iba atrás. Entonces, yo sabía que yo no podía irme conduciendo en esas En esas condiciones condiciones. también, ¿no? Como que en el fondo no podía y además no era lo más seguro tampoco. Entonces yo creo que esos 10 años afortunadamente estuve en un lugar cuidado, al menos por este grupo reducido de personas que lograban empatizar Con tu dolor. con el dolor, con lo que significaba para mí tener una migraña. O sea, a tal punto te digo, y de repente yo llegaba a esta oficina, entraba y habían compañeras que les gustaba el incienso. Ay, me muero. Y lo prendían así como palo santo y yo así como, no, no puedo soportar esto porque en verdad a mí soy muy sensible a los olores. Entonces, claro, de pronto uno tratando de ser lo más atinado posible, decirlo de la forma más sensible, pero al final igual como que genera un poquito como de anticuerpos, pues, pero en verdad yo les decía, es que en verdad a mí me da migraña, no soporto esos olores, de verdad que te lo pido por favor que no lo prendas más. Oye, te lo pido por favor, yo creo que es lo que más digo cuando en espacios que son como en el fondo de gente que no es conocida conmigo, Que como tratar de que no tenéis explicarlo. tanta confianza Es también. difícil, Sí. es un tema. Y si tuvieras que darle algún mensaje a alguna mamá o a alguien que quiera ser mamá, que esté en vías de ser mamá, sobre cómo es este viaje al final de cuentas de vivir con migraña y ser mamá y transmitirle, por supuesto, algún mensaje que puedas. Bueno, yo dos cosas creo. Una, que a mí también me ha pasado como toparme con muchas mujeres o personas con migrañas que en el fondo no van a cualquier neurólogo, ¿no? Y no necesariamente tienen el tratamiento que de verdad les sirva. Entonces yo diría que si es una mujer en busca de ser mamá, que sabe que tiene migrañas, que antes de aventurarse en esto, busque a un neurólogo especialista en cefalea, ¿no? Como en el fondo que no naturalice tanto el dolor, porque a mí me pasó igual un tiempo, yo naturalicé el dolor, era como ya, bueno, y sí, puede ser, o sea, en el fondo, Claro, es válido. no, Para quien lo... pero también existen medicamentos o tratamientos que te permiten tener una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, eso por una parte yo creo que es súper importante, pese de que existen muy pocos profesionales quizás en Chile que sean especialistas existen y creo que es importante como transmitir ese mensaje, como busquen a un neurólogo que sepa del tema o neuróloga. Y lo otro es que creo que la maternidad en general, ni siquiera como mamá migrañosa, sino que la maternidad en general, las madres somos muy autoexigentes, ¿no? Como que hay un peso social, hay un montón de mandatos culturales que hacen de lo suyo de forma inconsciente. Entonces, en general, creo que ser una mamá migrañosa también
como que en el fondo se conjuga con esto, ¿no? Como con las exigencias que nos ponen. Sí. Entonces, no estamos 100% disponibles porque, pucha, nos dan crisis con migraña. Entonces, creo que ahí es importante como bajar el nivel de autoexigencia, mirarse con compasión también, ¿no? Como no ser tan dura, Sí. ¿no? Y ajustar expectativas, yo te diría, ¿no? Como que en el fondo entender que, bueno, a veces no estamos al 100% y pese a no estar al 100%, igual damos el 100% del De alguna porcentaje que forma. estamos, ¿no? Sí. Si estáis al 60%, igual estáis dando el 100% igual. Mm. Entonces creo que no hay que perder de vista eso, ¿no? Como que creo que ajustar expectativas, mirarse de forma compasiva y en el fondo nivelar el nivel de autoexigencia creo que es súper importante. Y validar también, ¿no? Lo que uno siente, porque a veces como mamá como que tendemos a hacer esto como de ya no importa, ¿no? Como que en el Lo fondo dejo para démosle después, voy nomás, con lo otro. vamos. Pero no, pues, o sea, yo creo, yo al menos a mí me pasa. Yo si estoy con altos niveles de estrés, si emocionalmente estoy un poco más demandada, si de pronto no he podido dormir lo suficiente o he dormido más de lo que debiera dormir, o también si he visto más tele de la cuenta, sé que no, que en el fondo Estás expuesta estoy a... expuesta a que me dé una migraña, pues. Entonces hay que cuidarse también, ¿no? Como en el fondo, de pronto, hay manejar esos desencadenantes, Sí. que es una lata. Yo creo que igual lo es, ¿no? Como que en el fondo, de repente uno igual quiere darse sus permisos, Sí, ¿no? po. Y está súper bien, Sí. ¿no? Asumiendo los costos y todo. Yo Sí. también lo hago. Pero bueno, creo que eso es mi mensaje como para las mamás, como esas 3 cositas creo que son súper importantes. Sí, es súper importante y también el punto específicamente de que no solamente por ser migrañosa, sino que por el hecho de ser mamá siempre hay un peso extra. En general, las mujeres también somos muy autoexigentes, nos ponemos muchas metas muy difíciles a veces. Y específicamente los migrañosos tenemos una personalidad autoexigente debido a este miedo como a ser rechazados o a ser vistos como irresponsables o que no vamos a cumplir o que no vamos a dar el 100. Creo que es un mensaje súper importante que acabas de dar, el de también como la autocompasión. Nosotros tendemos mucho como migrañosos a ir donde al lado, ayudarlo y entenderlo, pero a ser muy autocríticos. No hablarnos bien. Yo aquí no estoy hablando de que hagamos una terapia de háblate bonito o etcétera, pero en el fondo la autocompasión es parte también del proceso de un paciente crónico, en el fondo, de cómo tratar el dolor. Así que muchas gracias por tus palabras. Yo creo que reflejan mucho a muchas mamás a diario y también papás migrañosos. En el club hay hartos papás migrañosos, pero claro, la carga casi siempre está, yo creo que una cosa como idiosincrasia un poco en el país también sobre la mamá. Sí, y además que yo creo que también los hijos a cierta edad igual son más apegados a la A la mamá, mamá. por una cuestión natural nomás, Sí. biológica. Entonces, te buscan más, po. Igual estáis más exigida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es duro para todos al final. Es como, es una enfermedad que al final impacta en la dinámica familiar, ¿no? En las Totalmente. logísticas, Sí. en todo. Entonces, Es decir, como una cultura en base claro, al tratar el dolor, en el sí. fondo. No solamente como al sufrirlo, sino que cómo tratarlo, cómo abordarlo. Eso se crea. Y tu hija probablemente ahora, claro, te diga esto, pero fue cuando grande, quizás se acordaba de estas cosas así como te cuento yo, que ponía un pañito, acompaña a mi mamá. Seguro. Pero como te digo, eso genera también que desde pequeño uno vaya también conociendo cómo tratar al resto de manera más empática. Y yo creo que también, un poco hablando como de este impacto a nivel familiar, creo que nosotros como los migrañosos tenemos una tarea que quizás no debiéramos tenerla, pero finalmente tenemos que estar educando a las personas que nos rodean, ¿no es cierto? Para que en el fondo esas logísticas sean mucho más amigables y en base a la empatía, ¿no? Como de, oye, ya, crisis de migraña, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Exacto. Carolina, te agradezco por habernos acompañado hoy, por habernos dado tu testimonio. Yo sé que esto va a ayudar a identificarse a muchas personas que a diario tienen como esta preocupación de
cuando voy a ser mamá me puede pasar esto, cómo lo manejo. Y en el fondo también a visibilizar y como ponerle nombre a las cosas, contarlas como son. No es fácil, pero hoy en día tenemos bastante más herramientas que hace 20, 15 años para poder abordarlo. Y también no subestimar a los niños, que los niños también son personas que sienten mucho, entienden mucho y pueden ayudar realmente como en esta dinámica familiar. Creo que es también un mensaje súper importante. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme. Feliz de estar acá. Y terminamos este hermoso capítulo con una gran invitada que espero su historia le resuene a muchas mamás y papás migrañosos allá afuera. Y lo hacemos desde los espacios del showroom y centro de negocios de Imagina. ¿Quieres conocer estos espacios? Visita imagina.cl.